Bueno, ahora sí. Buenas tardes a todos. Desde este espacio de Unidos vamos a intentar agregar una opinión más a la dinámica de lo que hoy ocurre en nuestro país y sobre todo un poco desde mi idea personal, que este aporte sirva para justamente crear nuevas intenciones y nuevos posicionamientos y que obviamente conduzcan a una mejoría de nuestras formas y nuestras expectativas de vida, digamos. Por esa razón, en general, vamos a tratar de hacer un balance como para hacer un aprendizaje con el invitado que tenemos en el día de hoy, que es el señor Roberto Kachanowski. Así que bueno, vamos a estar ahí presente. Hola Roberto, ya te veo que te conectaste, así que ya te ingreso. Ahí, a ver. Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo va? bien, un gusto poder hablar Bueno, con vos. ¿Cómo estás? muy ¿Cómo va? bien por suerte. Qué bueno, qué bueno, Viendo cómo se incendia todo, en fin. buenísimo. Bueno, mira, nosotros con el grupo de trabajo de Unidos La Plata habíamos justamente diseñado esta idea de poder charlar con vos, porque justamente era lo que decía hace un momento, que es una gran oportunidad para muchos conocer la palabra de gente que tiene experiencia, que tiene trayectoria y sobre todo que nos puede, digamos, motivar a replantearnos, a repensar y sobre todo a darnos muchos rumbos y la toma de decisiones, más en este contexto que estamos viviendo. Yo había pensado con los chicos, y creo que vos te había llegado la idea, de que pudiéramos hablar de este concepto tan grande que son los valores en la Argentina y Ujú. todos los valores eh, en nuestra situación, en nuestro contexto sociopolítico, ¿no? Porque a veces yo en algún momento jugando en términos de charla, decir política y los valores a veces que no se llevan bien, no pueden ir de la mano, ¿no? En algunos periodos, lo cual no quiere decir que sea una regla general, pero muchas veces es un tema importante o digamos, es un tema que uno no puede dejar de observar. Y bueno, entonces a propósito de eso, yo te quería invitar en primera instancia a preguntarte cuál ha sido, digamos, el momento o la situación donde vos en tu experiencia detectás o has visto una cuestión frente a un valor o a un disvalor en esta organización, digamos, social o política, que vos decís, fue contundente, te marcó, te cambió, te hizo reflexionar, te hizo tomar una decisión. No, a ver, a lo largo de toda mi vida, vos- Digamos, que si vos querés pues, desde ese lado está perfecto, me parece bárbaro, porque por ahí es algo significativo, que decís, bueno, esto me ordenó mi vida, no, no, me puede cambió. ser. No, a ver, a mí no me cambió la vida. Yo te diría que tal vez el punto de inflexión que menos tolerancia me genera en la vida es el kirchnerismo, ¿no? Por lo que significó. Sobre todo cuando ellos se llegan al gobierno, es algo que en general no se conoce, pero lo que en ese momento el precio de las commodities estaba volando y los tipos podían hacer populismo a diestra y siniestra y enfrentar eso, los pocos que lo pudimos enfrentar, sufrimos las consecuencias. Yo personalmente tuve 7 inspecciones de la FIP. En ese momento escribía para mandaba notas como colaboración con el Diario de la Nación y con los programas
como hora clave, que en ese momento se veía mucho, etcétera, y obviamente era implacable con lo que estábamos haciendo. Ahora, eso tuvo un costo personal muy alto, ¿no? O sea que y es algo que en general no se conoce, no fui yo solo, a pesar de mis diferencias con José Luis Espert, creo que los tres economistas que más enfrentamos, no sé si me escuchás, porque me tomás bien. Un poquito, sí. Sí, Internet no anda muy bien, pero bueno, Fiverr anda horrible. A pesar de mis diferencias con José Luis Espert, debo reconocer que los tres economistas que más enfrentamos esa situación fueron Agustín Monteverde, José Luis Espert y yo. Tanto es así que una vez Roberto García en su programa nos invitó a los tres como los chicos malos, ¿no? Que éramos los que enfrentábamos. Yo tenía el programa en PIE, que era un canal que se veía muchísimo. Después descubrí cuando se terminó eso. Durante muchos años. Llegó el kirchnerismo, acordó con Clarín y cerraron el canal. Primero nos mandaron a la iglesia bien lejos, ¿no? Entonces, ese es un esfuerzo que te cuesta mucho, porque ya ves que no es solo un gobierno que comete errores desde el punto de vista económico, como pudo haber sido el de Alfonsín o el de la Rúa, sino que ya avanzaban sobre tus derechos individuales, no te perseguían. Vos buscabas un abogado que te defendiera ante la FIP y no encontrabas un abogado que te quisiera defender, tenían todo miedo, ¿no? Entonces, a ver, si vos me decís un valor, te digo, el valor de la libertad de expresión, ¿sí? La libertad de poder expresar, y cosas que no se valora mucho, porque no lo conocen, mucha gente joven ni sabe lo que se hizo en ese momento, pero había que ponerle el cuerpo. Y para mí es un punto bastante importante en mi vida, te diría, ¿sí? Más que la hiperinflación o ese tipo de cosas, por lo que tuve que vivir personalmente y familiarmente, ¿no? Prácticamente lo conocen, no se conoce tanto, pero pasamos una situación. Una vez, por ejemplo, estaba en el programa de Mariano Grondona, que se veía mucho la clave, Sí. y se estaba diciendo que las reservas del Banco Central no eran las que estaban diciendo. Ese programa salía los jueves, a la noche. Llego y el sábado a la mañana me llega. Es lo mismo que se está discutiendo ahora, cuáles son las reservas del Banco Central. Y tenía una carta documento del Banco Central intimándome a que rectificara o ratificara lo que había dicho, si no iban a tomar medidas. Eran ese tipo de persecuciones, ¿sí? Y por eso digo el disvalor de muchos de los que no conocen y no valoran lo que se hizo en ese momento, ¿no? Que era enfrentar algo muy difícil. Claro, claro. Sí, sí. Comprendo que, digamos, en esos momentos, digamos, el poder económico, lo que era la organización económica, digamos, siempre ha tenido momentos álgidos o no, pero hay algunos que cuando la presión sobre la expresión personal o sobre las libertades personales empiezan digamos, son básicamente asfixiantes prácticamente, ¿no? Sí, aún así, perdón, aún así mi respuesta fue contestarle con una nota en La Nación diciéndole que se guardaran la intimación en el bolsillo, que a seguir diciendo lo que quería, pero bueno, había que hacerlo, porque guapos ahora hay muchos. El tema era ser guapo poner el cuerpo en aquel momento, no era tan fácil. Para mí ese es un momento que te diría que es en cierta forma bisagra en mi vida, ¿viste? Porque hoy me pregunto, ¿y vale la pena esforzarse tanto si después no es valorado o no es tenido en cuenta? Y te costó tanto en lo personal, en lo familiar y en la salud, ¿no es cierto? Y bueno, por ahí no vale la pena, me dedico a lo mío, me dedico a esa plata. Pero vos me preguntabas y yo te conté. Está perfecto. Y en los otros, digamos, o digamos en general de los periodos que sobrevienen digamos, de la democracia, esta parte, ¿no? ¿Tenés alguno, digamos, donde podés rescatar o identificar valores positivos, digo, o parcialmente, digo, decir, bueno, esto estuvo bueno por tal cosa, generó determinadas confianzas o determinados valores, digamos, ciertos beneficios, o en cuestiones macro, digamos, ¿no? ¿Podés identificar o sí? Y mira, yo te diría que dentro de desde 1983 para acá, me estás diciendo, ¿no? Sí. Te diría que
el periodo más ordenado económicamente fue el de Menem, ¿sí? Digamos, con Cavallo privatizando, aunque en ese momento yo publicaba notas en el Cronista, uno de los directores que fue Dardo Gasparret también, era el director del diario, y despotricábamos contra el nivel de gasto público, despotricábamos contra el tema de algunos marcos regulatorios, por ejemplo el de las AFJP o el de las telefónicas, pero obviamente sí Cavallo le pidió a Ornequian, después me enteré 2 veces que yo no escribiese más en el diario, ¿sí? Pero fue lo máximo, digamos, que llegó a pasar, pero no las presiones de anteriores. Ahora, en ese periodo debo reconocer que comparado con con lo que estamos viviendo, con lo que se vivió después, hubo mucho más orden económico. O sea, te muestra que la medida en que privatizás, regulás y pones cierto orden en las políticas económicas, tenés estabilidad. Yo creo que el grosero error fue hacerlo sin un marco institucional respetuoso. El tema de la justicia empezó a ser más manoseado y eso tiene un costo que lo estamos viendo hoy, obviamente, ¿no? De manera que ese periodo de Menem, a mi juicio, tiene algunos puntos destacables en términos de política económica. Tampoco eran de perseguirse demasiado, ¿sabes lo que estoy diciendo? Que sí, Cavallo era un tipo enfrentado. Recuerdo una vez estaba saliendo en Radio América, que era también una especial, me había llamado Maru Pucci, estaba haciendo una nota, y yo estaba hablando sobre el régimen automotriz, que era un régimen que se había establecido que le daba muchos privilegios a la industria de producción local. Y Cavallo era de llamar a las producciones e interrumpir y meterse a debatir con vos. Estuvimos como media hora discutiendo por radio por ese tema, pero no pasaba de eso, ¿sí? Digamos, había debates muy fuertes, pero no llegaba la sangre al río como pudo haber llegado después. Así que si te puedo decir, mira, desde el 83 para acá, lo más ordenado que vi desde el punto de vista económico fue el periodo de Menem, ¿cierto? En ese periodo yo lo tengo como muy presente porque me acuerdo, bueno, en mi actividad siempre explicábamos la descentralización, la desregulación y las privatizaciones, con lo cual, digamos, tuve que ahondar un poquito, y ahí me enteré, digamos, que, bueno, yo no soy economista, ni tengo, digamos, una formación ahí, pero bueno, en la cultura general, otros países generaron otras medidas en los contextos de reforma del Estado en Latinoamérica, ¿no? O sea, incorporaron mucho más que estas 3 que hizo el gobierno de Menem. ¿Vos crees que en ese sentido fueron las necesarias, se podría haber hecho más? ¿Vos crees que se podría haber implementado alguna otra idea? ¿En la época de Menem? Sí. Mira, ahí yo creo que una de las que faltó clave fue la reforma laboral para poder tomar más gente y bajar la tasa de desocupación. Ese, digamos, es un error. Y el otro error es buscar la reelección, la reelección con la reforma de la Constitución de 1995, 1994 en realidad, el Pacto de Olivos, hace una reforma constitucional, pero ahí lo lleva a Menem a abandonar las reformas e impulsar el gasto público porque a él le convenía, digamos, desde el punto de vista personal o electoral. Y eso generó el desborde después de endeudamiento que llevó a varios problemas, ¿no? De manera que lo que no se hizo bien fue el marco como te decía recién, ¿de qué te estaba hablando? Del gasto, sí, perdón. El gasto público. Y otro problema que también yo creo que ahí falló fue el tema de las AFJP, el marco regulatorio, que podría haber hecho mejor. Pero claro, lo estamos hablando, en ese momento, ojo, escribí y publiqué y criticamos, etcétera, ¿no? Pero consideremos el país que tomó y lo que se hizo, y te diría, bueno, era bastante razonable, porque
uno pide el 100%, el tema es hasta dónde podés llegar cuando tenés poder y hasta dónde querés llegar. Menem yo creo que después se relajó y ya cuando entró en su segundo mandato se olvidó de todo. Tengo entendido que lo fueron a ver para hacer la reforma laboral y dijo, no, hasta acá llegué, no quiero más, etcétera. Pero bueno, yo creo que se podría haber hecho más. Pero eh, no soy yo el que puede decir. A ver, dicho esto desde la comodidad del sillón ahora y sin haber vivido en ese momento, ¿no? Como cuando estabas en el ministerio. Por ejemplo, uno de los errores que yo creo que se cometieron fue no matar el sistema de reparto en el sistema de jubilaciones privadas. Pero claro, después me enteré que en el Congreso no pasaba el proyecto de AFJP si se mataba el sistema de reparto. Los peronistas querían que siguiese existiendo un sistema de reparto. Y la verdad es que era incompatible uno con el otro. Igual, bueno, Caballo se dio, pero son las restricciones políticas que puede tener un economista cuando está en la función pública. Tenés que optar, ¿qué hago? ¿Esto o lo otro? No lo hago, renuncio. Claro, claro. Bien, y digamos, retomando el tema de un poco de revisar otros valores, la equidad suele ser, digamos, un valor difícil de lograr, y sobre todo en términos numéricos, y digo yo, ¿no? O te pregunto, ¿no? Que yo observaba tus últimos análisis en términos de gasto público, justamente, y el punto es, bueno, que claramente hablar de equilibrios está muy lejos, ¿no? Pero digo, ¿cuál fue en tus análisis de estas composiciones de gasto a nivel, por ejemplo, de gastos del sector público? ¿Cuál ha sido, por provincia o a nivel nación, algo que te parezca flagrante, que realmente merezca, te haya llamado la atención, te haya, digamos, sorprendido? A ver, dos. Uno, el más guarango, que fue el que lo planteé en su momento frente a los diputados, es el gasto por diputado y por senador que hay en Argentina, ¿cierto? Pero hay otro que en su momento se abortó y se intentó cambiar, pero no, que ese fue en la época de Macri, que tiene que ver con las pensiones por invalidez laboral. Viendo los datos, vos sabés que la pensión por invalidez laboral vos tenés derecho a una pensión por invalidez laboral si tenés el 76% del cuerpo o más que no te permite trabajar y además sos indigente. Eso te da derecho a tener una pensión. Cuando llegó el kirchnerismo había 63.000 o cosas por el estilo, 65.000 pensiones por invalidez laboral. Cuando se van había más de 1.060.000. O sea, 1 millón de inválidos más en 10 años, por 12 años, sin que hubiese habido una guerra, un terremoto, un tsunami, etc. Es un tema que conozco muy en detalle porque tengo amigos que trabajaron en eso, me interesé muchísimo. Tengo mucha información sobre ese tema. Y vos ves eso y es un verdadero escándalo. Por ejemplo, en Formosa hay 15 personas de una misma familia que tienen pensiones por invalidez laboral y encima te ponen las fotos en Facebook veraneando y los el mismo tipo que tiene pensión por invalidez laboral está caminando en las playas o haciendo, ¿cómo se llama? Canoa, ¿viste? Entonces, hay un pueblo en el norte de Córdoba donde el 120% de la población tiene pensiones por invalidez laboral. Vos ves eso y te rompe los ojos. Son 140, bueno, ahora debe ser más plata, ¿no? El último presupuesto que vi eran 140.000 millones de pesos ese subsidio. Pero claramente el uso político de los recursos públicos para tener clientelismo político. Yo te doy a vos pensiones por invalidez laboral y consigo tu voto en forma sistemática, ¿viste? Porque decís, mira, si no viene otro me lo va a sacar. Entonces, eso fue algo que me llamó mucho la atención. Y cuando lo publiqué, hubo una nota que salió en Clarín, donde se daban 3 ejemplos donde estaba mal, se decía que estaba mal sacadas las pensiones,
porque se trató de corregir eso. Y enseguida el gobierno retrocedió, o sea, tuvieron miedo y yo creo que el error ahí fue no salir a comunicar previamente de qué se trataba, los abusos que había para que la gente apoyara. Pero bueno, ese es otro de los datos que más me llamó la atención. Bien. Y también... Ojo, perlas de esas hay montones, ¿eh? Sí, ¿no? Deben ser... O sea, es que no tengo audio tuyo. ¿No tenés audio mío? Ahí. Vos me escuchás, tengo que volver a entrar. Espera. Sí, pero yo a vos no te escucho. Espérame. A ver, vamos a esperar que Roberto vuelva. Acá estamos. Ahora sí. Te explico qué pasa. Cuando a mí me entra un WhatsApp o una llamada, se anula el sonido. No sé por qué, pero bueno. No te preocupes porque si vos vieras todo el despliegue que tuve que hacer hace un rato para coordinar todo esto que me parecía que era fantástico, rápido, y bueno, y me ganó, así que tuve que también, en muchas cosas voy aprendiendo y bueno, en algunas cosas me voy sorprendiendo y las voy resolviendo, es así. Bueno, y te quería decir que otra de las cuestiones que también me pasó por juntarme de hacer algún trabajito respecto a tus datos, y ahí fue como que lo asocié enseguida, fue el tema de la justicia social en términos de planes sociales. ¿Cómo, perdón? El tema de la justicia social y los planes sociales. ¿Qué te parece? O sea, de justo me parece que está como bastante, digamos, poco feliz o poco eficiente, ¿no? Porque si al paso del tiempo hemos aumentado los planes sociales, creo que claramente la creación de los planes supuestamente fue para resolver o dar una respuesta progresiva a un problema que debe ser erradicado o al menos controlado o llevado al mínimo. Entonces, ¿qué opinión te merece esa situación? Mira, los planes sociales se transformaron en un negocio de la política, en realidad. Yo te puedo entender un subsidio de desempleo para situaciones extremas, ese tipo de cosas. Ahora, cuando haces de los planes sociales parte de la vida de la gente, estás estás cambiando los valores de la sociedad. Argentina se construyó con gente, con nuestros abuelos que vinieron a la Argentina a trabajar, producir, ¿sí? El objetivo era trabajar para crecer. Y ahora lo que tenemos es la idea de construir la Argentina con planes sociales y con empleo público. Entonces, los planes sociales se transformaron en un negocio donde reparten plata a rolete. El puntero tiene los tipos y dice, venís a la marcha y la plata no venís, no te doy. Cada vez que hay que votar, a la gente la amenaza con que si no votan le sacan los planes sociales. Creo que hemos cometido el error de no cambiar el discurso y de tratar de competir con el kirchnerismo diciendo nosotros dimos más planes sociales que ustedes, cuando en realidad un país progresa cuando los planes sociales se eliminan, porque quiere decir que creaste puestos de trabajo y la gente puede vivir del fruto de su trabajo. Así que los planes sociales, eso por un lado. Pero hay otro concepto. Los políticos vendieron que ellos tienen el monopolio de la benevolencia y la solidaridad, y todo el resto somos una manga de cretinos que queremos que la gente se esté muriendo de hambre por la calle, o sumergidos en la pobreza. Entonces vendieron ese argumento y el argumento es, mirá, yo con tu plata voy a ser más solidario de lo que vos vas a hacer, así que te la saco por la fuerza y te la reparto con lo que yo creo. En realidad vendieron ese argumento, los periodistas lo repiten y los tipos terminan haciendo un gran negocio político. ¿Sí?
creo que la falta que tuvimos nosotros fue no ser lo suficiente habilidosos para comunicar esto. Es decir, señores, esta gente no está haciendo en absoluto solidaridad, está haciendo un negocio político. Para eso la pobreza es el negocio mayor que pueden tener en todo caso. Nosotros, claro, vender, mirá, te ofrezco las condiciones para que te gane la vida trabajando, no luce tan atractivo como decir, le voy a sacar a aquel porque vos sos pobre porque aquel es rico. Entonces te venden ese argumento, ¿no? Todo está basado en la confrontación, donde uno es pobre porque el otro es rico. Entonces, eso me da derecho a mí a expoliar al rico, que tampoco es tan rico, porque la clase media es más rica, y de esa forma le transfiero al otro. Y vos fíjate que también hay otro discurso patético, que es el mérito no es un instrumento para el progreso, no sirve para el progreso. Cosa que dijo el Papa y que dijo Alberto Fernández. Se están rompiendo los valores de la sociedad. Están haciendo que la sociedad se enfrente porque uno diga, mira, yo voy a progresar si el Estado le saca el otro y me da a mí. Es la única forma porque el otro es malo y yo soy bueno, tengo derecho a vivir del trabajo del otro. Y además, bueno, si Alberto Fernández cree que el mérito no es, digamos así, tan importante, la próxima vez que tenga un problema de salud vamos a mandarle un carnicero a ver qué pasa. Total, si el mérito no es haber estudiado y haber tenido buenas notas en la universidad, le vamos a mandar con el último enfermero que haya en el hospital o, qué sé yo, con un carnicero a ver qué hace. Sería muy cómico eso, realmente. Pero sí, es cierto, el tema del mérito y las capacidades es algo que está muy vapuleado, justificado desde las propias, bueno, desde el Estado, para lo que es la sociedad, digamos. Entonces, bueno, ¿qué nos queda, no es cierto, frente a una situación así? Bueno, por eso permitime que vaya un poco más allá. Y creo que acá los liberales tenemos un problema cuando exponemos nuestras ideas. Tenemos que dar un paso más. A ver, porque generalmente se habla de déficit fiscal, de gasto público, de presión tributaria. Entonces la gente lo entiende. Pero yo te digo, por ejemplo, el gasto público en los 80 y los 90 eran consolidados 30 puntos de producto en vez de, y ahora son 47. Entonces damos el dato y mostramos que esto genera déficit fiscal. Pero lo importante es preguntarse por qué se gasta tener un gasto público 17 puntos más altos de lo que era en los 80 y los 90, que ya era infinanciable. ¿Por qué crece el gasto público? Y cuando vos mirás el gasto público, lo que hay es clientelismo político, como te decía antes, y mucho clientelismo político se divide en planes sociales y empleo público. Vos mirás cómo creció el empleo público en las provincias, y es fenomenal, ¿sí? Entonces, yo creo que lo que no podemos, lo que no transmitimos como corresponde los economistas es el fondo del problema, que en última instancia el problema económico será emergente de un problema de valores institucionales, o sea, de reglas de juego que imperan en la sociedad, que fueron impuestas por una dirigencia política que hicieron de la política un gran negocio. Entonces, me parece que el problema está en empezar a hablar de los principios y los valores que hoy imperan en la sociedad y que llevan a tener este descalabro económico. El descalabro económico es consecuencia de la falta de valores y de principios que tienen que imperar en esta sociedad. Para decirlo más sencillo, volver a los valores de 1853-60, la Constitución de 1853, que era, te creo las condiciones para que vos puedas progresar. El Estado te saca el pie de encima. Cada vez que Macri o Marcos Peña decía, el Estado te cuide, te tiene que cuidar. Digo, no, a mí no me cuide, no soy nadie para venir a cuidar. Déjame que me cuide solo. En todo caso, si alguien pide que lo cuide, que se busque su propio cuidador. Pero que el Estado no me cuide, porque eso es el típico concepto de que hay alguien superior que sabe más que nosotros cómo tenemos que hacer para vivir. Voy a dar un ejemplo. El tema de la cuarentena. ¿Sí? En octubre del año pasado, la gente tuvo que votar temas tan complejos como elegir entre qué política de seguridad, educación, política internacional, economía, etcétera. Había que elegir en temas tan complejos como eso.
Y ahí cuando la gente vota, dice, el voto de la gente siempre, la gente nunca se equivoca, el voto es sagrado, etcétera. O sea, ahí la gente es que llega el momento de la cuarentena, somos todos tarados que no sabemos cómo cuidarnos, si tiene que venir el Estado a decirnos si podemos salir o no, si tenemos que usar barbijo o no, si me puedo juntar con otro o no, si puedo viajar en mi auto o no. El grado de hipocresía que hay en todo esto. O sea, primero nos alaban y nos dicen que somos unos genios cuando vamos a votar. Y después nos tratan como los grandes estúpidos que no sabemos ni siquiera cómo cuidar nuestra salud. Entonces tiene que venir el señor Estado, como fue el caso de Rodríguez Larreta, cuando dijo que los que tenían 70 años o más tenían que llamar a un call center para que un chico los autorice a ver si podían salir a buscar el diario. Denigrantes con el ser humano a más no poder. Justamente, mira, de eso te quería plantear, esta cuestión, ¿no?, del respeto, cómo se maneja, cómo ha cambiado esta dimensión de darle lugar al respeto a todas las personas que están en nuestra sociedad, porque justamente vos lo estabas diciendo en relación al lugar que se le otorga a las personas. ¿Me escuchaste ahí? De la frase. No, ahí te perdí en un momento, te perdí. Te decía sí. que justamente a lo que te quería preguntar era esta dimensión de cómo se maneja el respeto, cómo el Estado, ¿sí?, manejaba el respeto. Aparte me lo empezabas a mencionar en relación a los adultos mayores, por ejemplo, ¿sí?, pero en general a la sociedad, ¿no? Porque también hay que calibrar el respeto que se le tiene al médico, al docente también, claramente, ¿no es cierto? Pero hay mucha gente que en este momento está involucrada desde su, digamos, como sujeto de otra manera frente a lo que es esta pandemia, ¿no? Y el Estado, me parece que en ese sentido lo colocó, lo empujó a estar en un lugar muy poco grato, ¿no? A ver, la cuarentena que lo empujó al gobierno a estar en una situación ingrata, ¿vos o el Estado? No, entendí. La decisión a todas las personas en lugares ingratos, digo, en términos de justamente del respeto a las personas, ¿no? Bueno, sí, Vos esta cuestión del manejo del respeto. Yo he visto cosas disparatadas como que a gente que quería ir a trabajar la metían presa. Yo en Córdoba, un tipo que quería abrir un comercio, la policía lo llevó preso porque quería trabajar. Y el tipo que te hace un piquete, va a la policía y le cuida el tránsito para que pueda hacer el piquete. Totalmente loco, la Argentina es completamente demencial. Pero justamente vos fijate, estaba mirando hacia el dato. ¿Vos te acordás que en algún momento Alberto Fernández dijo que si tomábamos el modelo sueco, donde prácticamente no hubo cuarentena y hubo mucha libertad para que la gente decidiera, íbamos a tener 13.000 muertos, ¿sí?, en la Argentina. Eso lo dijo en marzo, por ahí. ¿Ustedes qué quieren? ¿Que siga el modelo sueco? Miren, la que tendríamos 13.000 muertos. Fue el modelo noruego. Bueno, los 13.000 muertos que vamos a tener ahora son 25.000. ¿Sí? O más, ya superamos los 25.000. Segundo, por millón de habitantes, tenemos casi la misma cantidad de muertos que tuvo Suecia en su momento. En el momento, sí, vos mirás, las dos curvas ya se juntaron. Cuando tomás el acumulado de gente que murió, bueno, nosotros llegamos a tener la misma cantidad de muertos, pero destrozando la economía. Porque la destrozaron. Estaba viendo los datos, se perdieron 3.700.000 puestos de trabajo en un solo trimestre. Se perdieron 10.000 horas de trabajo en un solo trimestre. 10.000 horas de trabajo son como, si lo dividís por 8, en días hábiles, son como 3 años y medio de trabajo. ¿Sí? Hicieron un destrozo fenomenal. Se forzaron a la gente a tratar de vivir como pueden en este complejo sistema que se les ocurrió de la cuarentena feroz, donde no se puede hacer nada prácticamente. Ahora se puede hacer más, obviamente, ¿no? Pero yo creo que la cuarentena ya se transformó en instrumento de política económica. La usan para que no haya una corrida financiera. Ya la están estirando por esa razón.
claro, claro, no, sin lugar a dudas. Y digamos, en las cuestiones, digamos, hablamos a nivel de honestidad, ¿no? ¿Cuál te parece que, digamos, ha sido las personas que, digamos, dentro de lo que son los funcionarios públicos del pasado, del presente, digamos, te parece que han sido más honestos? No vamos a hablar de los, si querés puedes mencionar a los menos honestos, pero digo, para hablar de los Nada, más... bueno, sería injusto porque por ahí voy a nombrar a alguno y no voy a nombrar a otro que también fue honesto, ¿no? Entonces no sería muy justo, porque sería algunas personas que tengo un gran respeto y un enorme respeto y amistad, es Ricardo López Murphy. Creo que es una persona que fue honesto desde el punto de vista personal e intelectual. No se dio ante las presiones y no se encaprichó con que hacen el cargo, ¿sí? Pero, insisto, no sería justo de parte mía hacer un listado y seguramente me voy a olvidar de alguno que pasó por la función pública y fue una persona honesta, ¿no? Ay, pero no me pidas nombre porque va a ser antipático. Sí, déjame nombrarlo a Ricardo, a quien quiero, le tengo un Dejé de escucharte. A ver, gran... ahí está. Bueno, te había ¿Me cortado un escuchás? poquito. Sí, yo Sí, ahora te cada escucho tanto se corta. un poquito, sí. Sí, Sí. digo, a veces es difícil, o sea, digo en términos generales es correctísimo lo que decís, adhiero a veces a poner una palabra sobre identificar a alguien cuando realmente por ahí uno tiene muchas personas que puede, digamos, incorporar esos valores y claramente a veces es como decís vos, no. Bueno, déjame sí recordar a algunas personas que sí marcaron, no son de ahora, ¿no? No pasaron por la función pública, pero por ejemplo, una persona que conocí mucho y que me mereció un gran respeto y admiración y cariño fue Sánchez Añudo, ¿no? Una persona muy conocida. Fue el que creó la Escuela de Educación Económica y Filosofía de la Libertad allá por los años 70, no muchos lo conocen, y fue un gran impulsor de las ideas liberales en la Argentina en el momento más difícil de la Argentina, con el peronismo en el poder también, el gobierno de Perón del 73, que había bombas y de todo, ¿no es cierto? Y a otra persona que también conocí mucho, traté mucho, y todos tienen una imagen bastante distorsionada, es al Sogaray. Vos sabés que algo de Sogaray, yo lo traté mucho a padre, ¿no? Obviamente. Todo lo tiene como un tipo agrio, una persona, primero, muy humilde. Yo era un tipo muy joven y me llamaba y me decía, mire, tenemos que ir a ver al presidente del Banco Central, a Pedro Pou, a hablar con este, con el otro. Y me llamaba y intercambiábamos ideas. Y el tipo escuchaba, por supuesto que después tomaba sus decisiones, pero yo que lo traté bastante, no, te puedo asegurar que era una persona que por televisión parece una persona, ¿sí? Pero cuando vos la tratabas personalmente, era una persona muy humilde intelectualmente, o sea, escuchaba, prestaba atención, obviamente tenía sus convicciones, ¿no? No era una persona que se cerrase a la opinión de los demás. Es más, él llamaba y consultaba. ¿Y qué opina de esto? ¿Sí? Y te estoy hablando de una persona que tenía trayectoria y conocimiento y yo era un mocoso que no tenía prácticamente ninguna experiencia, ¿no? Entonces, me pareció importante decir, recordarlo porque siempre he despreciado al Sogaray y yo creo que no, es una persona que la gente no conoció realmente y tiene una imagen distinta a la que efectivamente fue. Claro, claro, comprendo, comprendo. Yo sé que Este, es políticamente incorrecto lo mío, pero no me importa, la verdad. bueno, no, pero en realidad siempre, yo creo que, me parece que en todos los planos, o sea, me parece que siempre una persona puede ser un genio, digamos, en cuanto a ideas, y desde el lado humano puede serlo también un excelente. Ahí te estoy perdiendo, discúlpame. Porque me está entrando una llamada. Claro. A ver, Ahí yo te habla, a escucho. ver. Hola, yo No, te tengo que volver a entrar porque entró un llamado y me anula el sonido. Ahora escucho. vuelvo. Dale.
Bueno, ahí estamos. Ahí va. No tenía, había perdido casi el control del tiempo, así que también me sirvió para Bueno, dejar. cada vez que entra un llamado, estamos fritos, ¿viste? Porque, No te preocupes. esta- Bien. Bueno, y cuando, digamos, o sea, en líneas generales podríamos hablar de muchísimas otras cuestiones, ¿no? Y te voy cerrando con una que me pareció importante en estos tiempos, que nos ha cambiado mucho, que es esta cuestión que yo la incorporaría o la juntaría desde mi humilde visión con esta cuestión de las, digamos, la actividad ganavotos, digamos, de alguna forma, que no dejo de reconocer que tiene cierto grado que tiene un grado de realidad, pero a veces no acuerdo la forma en que está manejado, es esa cuestión de la tolerancia con los colectivos postergados. Digo, estamos hablando me refiero a los otros grupos que nunca habían sido integrados socialmente y que ahora pasan a ser parte digamos, de una política de Estado que claramente yo la asocio un poco a la idea que vos hace un rato estabas mencionando y que también tiene toda una composición y una dimensión que nos saca, o sea, empieza a ser parte de la vida política en una forma más activa, ¿no? Entonces empieza, lógicamente, digamos, en función de eso hay una partida presupuestaria, ¿no? Asignada a tales efectos, etc. ¿Qué opinas de ese tema? Así breve. de- Espérate que, pará, porque estoy haciendo una simultánea con vos y con Pablo Rossi. Déjame que le conteste. Esperá, vamos a hacerlo en vivo. En un Instagram, dame 10 minutos. Había estado, Pablo Rossi estuvo con Viviana Canosa hace 2 días, lo que fue, igual, no me acuerdo, ¿no? De anoche, muy interesante que muchas personas habían hablado un poco sus comentarios también en relación a un balance que había hecho con la Sí, periodista. no, lo que pasa es que, perdóname, después de que ayer me habían pedido una nota de Pablo Rossi y le dije que no podía, pero la verdad que no podía. Y ahora me están pidiendo una para las 7 y 10 y no puedo decirle que no porque es amigo. A pesar de que es hincha de River, lo quiero mucho. Ah, bueno, está bien, está bien. Yo soy de Boca, así que- No sé, pero no importa. pregunté, eso no lo investigué aparte. ¿De qué cuadro sos vos? Soy de Boca, pero la verdad no importa. Simplemente es para molestar a los de arriba y divertirme un rato. Nada, El no más que eso. deporte nacional. Sí. ¿Eh? Eh, Bueno, Perdóname, repetime la pregunta porque estaba medio distraído contestando, me estaban bombardeando. bueno. Sí. Preguntaba qué opinión te merece digamos, esta incorporación de los colectivos postergados socialmente, que se han incluido en toda esta última etapa, muchos obviamente desde una cuestión lógica de incluirlos, pero que ha generado un impacto muy grande, obviamente, e inclusive a nivel presupuestario para el Estado. No sé si me llegaste a escuchar porque te veo, digamos, como con dificultad para conectarte. A ver, a ver si Roberto se puede volver a conectar ahí. Ay, a ver. Yo necesitaría que me parece que te vuelvas a reconectar, Roberto, porque está tardando demasiado la reconexión. A ver. Ahí va. Vamos a ver si me solicita y puedo incorporarlo nuevamente. ¿Sí? Pablo Rossi nos ha cambiado
la posibilidad de conectarnos. Bueno, mientras tanto, creo que es importante destacar que, bueno, que realmente hacer una reflexión sobre situaciones importantes que hoy escasean, sobre todo las que tienen que ver con justamente la dimensión de los valores, ¿no? Que era lo que tratamos de llevar adelante y de analizar, porque no deja de ser un punto de inflexión que nos ha movilizado a la hora de las elecciones, a la hora de votar, y bueno, muchas de ellas considero que, ahí retomamos, y decía que justamente han mediado mucho digamos, han sido influidas también por los contextos educativos. Bueno, a ver. ¿Verdad? ¿Ahí me escuchás? Todos congelados. No, te explico. Yo tengo Fiverr y anda horrible. Entonces, a varios sé que le están dando muy mal. Entonces se corta y hasta que agarra el 4G de vuelta, no vuelve. ¿Sí? Entonces, por eso, ¿cómo se llama? Desaparecí de golpe. Porque la verdad que Fiverr te la anda espantoso desde hace días. Pero bueno, volveme la pregunta, pues ya me olvidé. Bueno, era que si querías darme una opinión sobre esta cuestión de la integración de los colectivos postergados en términos sociales, que se ha, digamos, ha generado todo este ingreso de, digamos, de grupos de personas cuyos derechos han sido en muchas ocasiones obviamente vulnerados y que han siempre, digamos, de pronto eran una parte invisible de la sociedad y que han sido incorporados a la política de Estado, digamos. ¿Qué ves de eso, digamos? ¿Pero qué sectores? Perdóname. Por ejemplo, sería el hecho de tener una perspectiva de género marcada que antes no estaba, digo, en el sentido de que de incorporar a la mujer o, digamos, a otros grupos sociales que han sido, digamos, reconocidos como son los de LGTB, digamos, dentro de lo que es el gobierno. Entonces, te preguntaba, digamos, ¿cómo ves este cambio en términos, digamos, de lo que es la evolución social? Tenemos severos problemas de conexión, claramente. No sé cómo poder, nos va a ser insalvable, me parece, por ahí vamos de vuelta. Ahí está. A ver. A ver. Sí, se ha conectado a muchos me están escribiendo también, y es cierto, en realidad yo tuve un solo problema de desconexión en un momento porque vi que las dos señales se habían detenido, pero Roberto está de vuelta. ¿ahí me agarrás? ¿Qué te parece si cambio de pregunta y por ahí no se corta más? No, me escuchás, ¿no? No te Lo que hice fue sacar Fiverr, que le puse el 4G directamente. Lo que pasa es que estuve usando el celular como módem, porque como no andaba Fiverr, me comí todos los datos. Entonces, bueno, ya me desconecté y me conecté al 4G. Bueno. Vamos a ver cómo anda este. Bueno. Vos me preguntabas por el caso de las cuestiones de género. Bueno, a ver, mi visión es que las personas no tienen derecho
por ser lesbianas, trans o gay. Tienen derecho por ser personas. Entonces, a mí me parece que eso de estar poniendo cupos para los lesbianas, los trans, los que no sé qué cosa, el mismo cupo para las mujeres en los trabajos o en las listas de diputados, yo la verdad que no lo comparto, creo que es denigrar a las personas. La persona llega al lugar por su capacidad, no por su condición sexual o lo que sea, ¿sí? Yo la verdad es que no, creo que es un retroceso de la sociedad más que un avance. Los derechos son porque sos persona, no porque sos gay, porque sos lesbiana, o porque sos mujer, o porque sos hombre. Son porque sos personas. Los derechos son ellos, nada más. No me interesa, tu vida sexual es un problema de tuyo, no es mío. No, o sea, el ser humano no se tiene que meter, es una cuestión íntima de cada persona. Obviamente mientras no violes a nadie, ¿no? Pero yo creo que esta cuestión no es un avance, es un retroceso. Es un retroceso donde empezás a discriminar por condición sexual. Es como discriminar el nazismo cuando discriminaba por raza. ¿Por qué vas a discriminar por condición sexual? Bueno, yo tengo para hacerte una pregunta que me mandaron desde el otro lado del Atlántico, nada más que porque, digamos, parte de mi público, no mentira. Pero bueno, me parece interesante. En los últimos años, sobre todo en Europa, nació el movimiento de ciudades de transición que promueven el consumo local de los alimentos. Es decir, lo comprendo como una situación de que dentro de o sea, una cuestión de planificación que las ciudades en su contexto o alrededor consumen lo que proveen en sus cercanías, ¿no? ¿Cómo, digamos, este tipo de tendencia que, digamos, nosotros, en nuestro caso digamos, incipiente por ahí, pienso yo, el caso de toda esta cuestión de la presencia del COVID, ¿no? ¿Cómo crees que podría impactar a la Argentina? Digamos, está bien, en el sentido de decir, allá es de esa manera, acá tenemos otro sistema, digamos, ¿cómo crees que que puede cambiar o influir los sistemas o las cadenas de distribución, todo este lío, digamos, todo este lío sanitario que nos está afectando en la actividad productiva? No, bueno, a ver, puede ser que durante un tiempo algunas cuestiones cambien la forma de trabajar, por ejemplo, todo lo que tiene que ver turismo, eso se va a ver afectado sin duda. Lo que no me quedó muy claro era la parte de los alimentos, eso de los alimentos de cercanía, esto de Claro. comer el dulce de leche que hacen en la esquina, no entiendo. Eso es en el caso europeo. Ellos tienen, digamos, como una especie de aro o de circunvalación proveedora de alimentos, entonces hay una relación inmediata entre la ciudad y su área proveedora de alimentos, que no sería... Nosotros tenemos cinturones hortícolas en algunas ciudades, digamos, ¿no? Por ejemplo, acá en La Plata, en las afueras, pero no sé, o sea, por ejemplo, en otras escalas es distinto. Nosotros tenemos una escala digamos, de espacio productor agropecuario enorme comparado con Europa, no se puede comparar, pero digo, en el caso de ellos, digamos, el sistema, bueno, es completamente distinto, pero en el caso nuestro, ¿cómo sería, o sea, qué perspectiva vos ves o grado de influencia puede tener la presencia o esto, digamos, el impacto del COVID en los sistemas productivos, digamos, o en las formas de comercialización, sobre todo? No, puede ser que complique algo de los servicios, pero no veo. Me parece que lo que estamos haciendo más ruido con el COVID de lo que realmente es. Vos mirás la cantidad de muertos por COVID sobre el total de la población mundial y es el 0,014%. La verdad es que a mí me cuesta entender esto del COVID, la importancia que se le está dando en el mundo. Francamente, no me termina de entrar en la cabeza, ¿no? Porque el mirar los números y no parece ser tan grave ni la mortalidad es terrible, es el 0,014%, y se la cuenta sobre el total de población mundial. Y
sobre los casos de los infectados tampoco es un porcentaje tan alto distinto al resto del mundo. Claro. Vos mirás los datos sobre cómo creció la cantidad de muertos este año respecto a otros periodos, puede haber algún aumento, pero también tenés una disminución en el aumento en las muertes por tránsito, de manera que más o menos cuando mires al final del periodo vas a tener la misma cantidad de muertos. Yo la verdad es que me parece que le estamos dando, no digo que no hay que cuidarse, pero me parece que estamos haciendo todo un rollo con esta historia que es fenomenal, ¿no? De manera que no tengo, la verdad que el tema ese no lo tengo tan pensado porque no es algo que me preocupe tanto, ¿no? Está bien. Bueno, vamos con el tiempo. ¿Vos tenés algún ahí registro más o menos del tiempo de cómo estamos, Roberto? ¿Tenés ahí hora? No, yo tengo, sí, son las 18:58. Entonces, Yo a las 7, me quedan 2 minutos porque después tengo que atender a Pablo Rossi, está bien. pero no sé si querés hacer alguna cosa más corta con todo gusto. Justamente por eso más o menos tenía una guía del tiempo mínima, entonces, bueno, quería agradecerte muchísimo todas estas palabras, todas estas reflexiones que hemos construido con nosotros, y bueno, y invitarte para que en una nueva oportunidad, que haya ocasión, sigamos teniendo ya otras charlas sobre cómo mejorar la Argentina, que estamos seguros que va a haber una palabra en relación a esto. Con todo gusto y gracias por haber hecho este contacto, ¿eh? Que la pase bien y perdón por los accidentes de comunicación, pero es la tecnología que tenemos, ¿eh? No hay problema. Bueno, un abrazo grande. Un beso, que la pase lindo. Chao. Adiós, adiós.